No había suficientes bomberos civiles para enfrentarse a un desastre de la categoría que imaginaba el gobierno. Pero curiosamente los globos solo podían llegar a Norteamérica con vientos invernales, no con los que soplaban en los meses de verano. Sin pensar en ello, el gobierno destacó unidades del ejército, muchas de ellas de paracaidistas, para reforzar las brigadas antiincendio. Pero los globos planteaban una amenaza aún más siniestra. Los estrategas militares americanos empezaron a temer muy en serio que fueran equipados no con bombas convencionales, sino con agentes químicos o bacteriológicos. Estos temores no se basaban en una ilusión, sino en los más sórdidos hechos. En la Primera Guerra Mundial, las bombas de gas fueron un terrorífico componente de la vida en las trincheras. El gas provocó al menos 1 millón de bajas. En los años 30, durante la invasión de Etiopía, las fuerzas aéreas italianas habían soltado bombas de gas sobre civiles indefensos. A medida que se aproximaba la Segunda Guerra Mundial, el miedo al gas invadió las mentes de civiles y militares. Los entrenamientos para enfrentarse a la amenaza fueron generalizados y concienzudos. Los estrategas norteamericanos sabían que los japoneses no habían mostrado escrúpulos en emplear gases y armas químicas en la larga guerra que sostenían en China desde 1932. Tanto los ejércitos chinos como los civiles habían sufrido ataques por agentes bacteriológicos. En 1942, casi 100 habitantes de una ciudad cercana a Shanghái murieron por bacterias de peste soltadas por un avión. Esta arma se desarrolló en el campamento del ejército japonés número 731, cerca de Harbin. En ese lugar, los japoneses llevaban a cabo experimentos absolutamente inhumanos con prisioneros chinos y aliados, incluyendo norteamericanos. El comandante del campo, el general Shiro Ishii, cayó en manos de los norteamericanos al final de la guerra. Algunos colegas de Ishii fueron capturados por los rusos y juzgados en Siberia por crímenes de guerra. El juicio sacó a la luz los trabajos que se realizaban en el campamento 731, incluyendo la diseminación desde aviones de pulgas infectadas de peste y la inoculación de peste, gas gangrena y antrax a cobayas humanos. Los rusos quisieron echarle el guante al general Ishii, responsable del campamento 731, pero los norteamericanos no estaban dispuestos a ello. Concedieron la inmunidad a Ishii con la condición de que les ayudara en su propio programa de guerra bacteriológica desarrollado en el campamento Dietrich en Maryland. Los conocimientos de Ishii eran demasiado valiosos para la nueva Guerra Fría como para entregarle. En el campamento Dietrich se hicieron explotar mecanismos biológicos dentro de enormes esferas para observar la supervivencia y dispersión de los agentes bacterianos. Todos los proyectos de Ishii sobre bombas bacteriológicas fueron conservados y estudiados en el campamento Dietrich. Pero los americanos no eran los únicos que experimentaban con la guerra bacteriológica. Durante la guerra, los británicos habían llevado a cabo experimentos con agentes de antrax en la apartada isla escocesa de Gruinard. Sospechaban con fundamento que los alemanes también estaban desarrollando armas biológicas. Después de la guerra, la isla permaneció cerrada al ganado y a los seres humanos durante más de 40 años. Era un recuerdo de que en la peor crisis inglesa, Winston Churchill consideró el antrax como un arma de último recurso. En una nota a su jefe de Estado Mayor, Churchill rechaza toda objeción moral al proyecto. Al final, Churchill no tuvo que recurrir al último recurso. Pero los blanqueados huesos de las víctimas del programa de antrax permanecieron en Gruinard como un siniestro recuerdo
de las terribles decisiones que deben tomarse en una guerra total. Tanto los aliados como los alemanes llegaron a la conclusión de que la guerra biológica era un arma de dos filos, pues se podía infectar no solo a la población enemiga, sino a soldados propios y a civiles partidarios. Los japoneses no habían sido tan escrupulosos. En 1944, los americanos, que ya conocían bien la crueldad japonesa, temieron que los globos transportasen epidemias a través del Pacífico hasta el corazón de Norteamérica. Se organizó un programa urgente para entrenar equipos de descontaminación. Las autoridades maniobraron para imponer una censura total sobre la campaña de globos. Los japoneses habían contado con que la prensa y la radio norteamericanas serían incapaces de quedarse calladas. Además, se imponía la obligación de avisar a los granjeros, a los maestros y a los escolares de las zonas más amenazadas. Con toda seguridad, el asunto saldría en los periódicos. Increíblemente, no se filtró ni una palabra. El alto mando japonés sacó la conclusión de que los globos nunca llegaron a Norteamérica. En realidad, de los 9.000 globos soltados contra Norteamérica, unos 1.000 llegaron a aterrizar, apareciendo por cualquier sitio de Alaska a México. Sus únicas víctimas fueron 5 niños y un adulto que tropezaron por casualidad con una bolsa de gas intacta y al manipularla hicieron explotar las bombas. La campaña de globos fue cancelada en abril de 1945. Un mes antes, las superfortalezas aéreas B-29 habían empezado a despegar desde las gigantescas bases norteamericanas de las Marianas hacia las vulnerables ciudades del territorio japonés. Era el último asalto en la guerra de cifras que Japón tenía que perder. No todo les salía bien a los bombarderos. Las mismas corrientes que habían impulsado a los globos a 10.000 metros los zarandearon como hojas en una tormenta. Las formaciones se dislocaron y las bombas tuvieron que soltarse a tientas por entre la capa de nubes. Los norteamericanos lograron mayor precisión y más destrucción, bajando a 2.000 metros e inundando de noche las atestadas ciudades japonesas con bombas incendiarias. Esos bombardeos de fuego llevaban a Japón a la derrota. Los servicios de emergencia estaban desbordados, los cazas de defensa destrozados. Solo el 13 de abril, los B-29 destruyeron más de 28 kilómetros cuadrados de Tokio con más de 2.000 toneladas de bombas incendiarias. Mientras los B-29 arrasaban las ciudades, los submarinos norteamericanos escribían el último capítulo de la historia de la flota mercante japonesa. En 1944, los submarinos hundieron casi 3 millones de toneladas de cargamento. A finales de año habían echado a pique tantos barcos japoneses que tenían que recorrer los mares para encontrar una presa, normalmente pequeños barcos de cabotaje. El suministro japonés de alimentos y materias primas había sido estrangulado. Los que permanecían en las ciudades arrasadas por los bombardeos se veían reducidos a un ayuno casi mortal. Hurgaban entre los escombros buscando hierbas para sustentarse. Cuando se lanzaba la segunda ola de globos, los norteamericanos se vieron enfrentados a otra nueva y más terrorífica arma: los kamikaze. Los globos eran proyectiles no pilotados. Ahora Japón enviaba proyectiles guiados hacia sus blancos por personas que morían en el impacto, lo que daba la medida de la desesperación japonesa y de su determinación de resistir contra toda esperanza hasta el final. La primera unidad suicida, de 23 pilotos, fue reclutada en octubre de 1944 por el almirante Onishi, comandante de la primera escuadra aeronaval. El nombre de kamikaze recuerda el llamado viento divino,
un tifón que en 1281 destruyó la flota de invasión mongola. Muchos de los pilotos kamikaze recibían inspiración del bushido, una tradición militar de autosacrificio. Otros, convencidos de ir a morir, deseaban hacerlo gloriosamente por una causa desesperada. Onishi les decía: sois ya como dioses, sin deseos terrenales. Pero había una razón más terrenal tras los kamikaze. Las misiones lanzadas contra la flota del Pacífico podían constituirse con cualquier piloto sin experiencia en cualquier aparato atiborrado de explosivos. Y era muy difícil detener a un kamikaze. El fuego antiaéreo tenía que destruir por completo el avión, no solo averiarlo. El frenesí de un ataque kamikaze era un espectáculo al mismo tiempo terrible e hipnótico, pues los aparatos suicidas tenían que cruzar la cortina de fuego levantada por los navíos norteamericanos. En enero de 1945, cuando los norteamericanos desembarcaron en Lingayen, en las Filipinas, la cantidad de ataques kamikaze les obligó a lanzar una serie de aplastantes ataques contra los aeródromos japoneses de Luzón. Pero la mayor violencia de los kamikazes se reservaba para la flota norteamericana de invasión que apoyó el desembarco en la isla de Okinawa en abril de 1945. El plan japonés de defensa de Okinawa, llamado en clave Cielo 1, incluía salidas de casi 5.000 aparatos desde Formosa. Las carencias de combustible hacían que casi la mitad de estos aviones volasen en misiones sin retorno. En Okinawa, los kamikaze atacaron en densas oleadas. El portaaviones Wasp fue alcanzado de lleno por un kamikaze y su cubierta de madera se incendió al momento. Solo lo salvaron las brigadas antiincendios con una técnica que los norteamericanos ya dominaban a la perfección. En Okinawa, a cambio del sacrificio de casi 1000 kamikazes, los japoneses hundieron 32 buques norteamericanos, averiaron una docena más y mataron a 5000 marineros. Pero los kamikazes no pudieron evitar los desembarcos norteamericanos. El sacrificio había sido en vano.